Vale, vamos a començar. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies por haber vingut. En este acto hablaremos en castellano y en inglés, un poco por deferencia a todas nuestras invitadas. Este es un evento que es sobre vanguardias, cuidados y arquitectura. Y tenemos una suerte increíble de tener estas tres invitadas que han venido especialmente para la ocasión, que son Izaskun Chinchilla, Helen Hessler y Atxo Aman, que ahora presentaré como es debido. Y yo me llamo Cristina Goberna, voy a moderar este evento, soy arquitecta, muchos años en Nueva York, ahora en Barcelona, sevillana también. Y bueno, un poco la pregunta que pone sobre la mesa este evento es cómo han cambiado las condiciones tanto que las vanguardias, tanto las vanguardias históricas como las vanguardias de los 70, que se dedicaban a luchar por ciertos valores, por ciertos temas. Ahora realmente la idea de los cuidados ha entrado con muchísima fuerza en un momento histórico de cambio importantísimo en el que hay una crisis económica enorme, una crisis climática gigante, una crisis de todo tipo, social, política, la extrema derecha subiendo. Y evidentemente las vanguardias ahora están dedicadas también a tratar el tema de los cuidados. Y vamos a poner una serie de preguntas sobre la mesa que intenten desvelar un poco qué es lo que está pasando y hacia dónde podemos ir, cuáles son los futuros posibles. Yo voy a comenzar con un texto que escribí para un libro de la artista y escritora Maria Llopis, que bueno, es una figura muy importante del movimiento postporno internacional. También escribí un libro que se llamaba Maternidades subversivas. Y hace poco, bueno, durante la pandemia, escribió este libro que se llama La revolución de los cuidados, que si estáis interesados en el tema de los cuidados, os recomiendo. Hola, Eva. Os recomiendo mucho. Entonces, en la introducción ponía un tema sobre la mesa que me parece fundamental para empezar a conversar. Así que voy a leerlos como una página y media, es breve, ¿eh? Vale, comienzo. Las mujeres tejían con trenzas en el cabello de los niños y niñas los caminos para escapar de las plantaciones. Las mujeres que escapaban se escondían en el pelo semillas y piedras preciosas para ir marcando los caminos correctos. Desiree Bela Lobede. Esta es una de las entrevistadas que hay en este libro. Cuidar es un término que, sobre todo en su variante anglosajona como care, aparece desde que comenzó la pandemia de COVID-19 por doquier. Tanto es así que empieza a ser sospechoso. El peligro, por descontado, es que se convierta en una marca o muletilla que justifique cualquier acción, como lo verde o sostenible han hecho hasta ahora en demasiadas ocasiones. Porque to care o los cuidados son términos generales que en ellos caben galaxias de significado político. El mercado cuida que los fuertes ganen, el conservadurismo defiende unos cuidados centrados en el trabajo femenino de las clases desfavorecidas, instituciones que operan bajo marcos conservadores se hacen un lavado de cara, llenando salas y pantallas de contenidos coronados con el término care, o colonial, o racial, o feminista, o queer, o lo que esté en boga en ese momento, mientras sus estructuras permanecen inmutables frecuentemente. Maria Llopis me invita a escribir este texto y como gran admiradora suya, acepto encantada, dejando el término cuidados en una bandeja de plata en medio de mi salón, durante los días en los que el mundo cierra sus puertas y ventanas por segunda vez. De vez en cuando lo miro de reojo, mientras me invento cuidados que transformen mi domesticidad en un atlas de aventuras mitológicas infantiles. Por supuesto, María no defrauda, y no se anda con chiquitas tampoco. El título de su libro anterior, Maternidades subversivas, anunciaba el bofetón que contenía. Si pensábamos que sabíamos qué era la rebelión en la maternidad, María nos demuestra que nos quedábamos cortas. Con la revolución de los cuidados, el golpe llega en silencio, por lo que el impacto es mayor. Porque lo que hace María con su obra es un profundo ejercicio de demolición de términos naturalizados en nuestra cultura y por ello altamente peligrosos. Y lo hace acercándose al término de forma indirecta, abriéndola a nuevas interpretaciones y, de paso, destruyendo las ideas recibidas que pudiésemos tener. Este trabajo actúa como un bulldozer de amor que iguala discursos desde el filo de lo que la sociedad bien pensante considera normal, evidenciando con la riqueza de las voces que la acompañan lo pobre y limitado de las nuestras. En ello, recuerda al documental Mutantes de Virginie Despentes, donde, por cierto, descubrí su trabajo. En él, Virginie entrevista a figuras femeninas pro-sexo y pro-porno de distintas generaciones y geografías
que relatan su visión disidente desde un apabullante y bello sentido común. El efecto que crea la obra de María Llopis es parecido al que crea en persona, es un disparo a bocajarro contra la impasividad. Pasen y lean, but fasten your seatbelt first. Barcelona, 1 de noviembre del 2020. Y bueno, con este breve texto me gustaría comenzar el set de presentaciones que tenemos hoy. Vamos a comenzar por el orden en el que están nuestras invitadas sentadas. Empezando por Izaskun Chinchilla. Necesitaría un evento entero solo para presentar a Izaskun. Izaskun es una arquitecta basada en Madrid, con una carrera profesional muy reconocible y muy reconocida internacionalmente. Es profesora universitaria no solo en Madrid, sino en la Bartlett, en Londres también. Bueno, tiene como una carrera internacional larga. Siempre ha sido, desde hace, yo diría, 30 años, una figura totalmente vanguardista. Siempre ha ido como por delante, poniendo encima de la mesa temas que nos interesaban a todas y a todos. Temas que tenían que ver con la ciudad y la sociología, la ciudad y la ecología. Y también, últimamente, temas que tienen que ver con la ciudad de los cuidados. Su último libro tiene este nombre. Creo que ha sido traducido ahora al inglés, ¿verdad? Que os recomiendo encarecidamente si no lo habéis leído. Pero también porque es una voz que ha intentado visibilizar con exposiciones, por ejemplo, en Roma, una visión femenina de ver las cosas y también como todos los obstáculos que nos encontramos las arquitectas, entre otras muchas mujeres, que tenemos niños. Un fuerte aplauso, por favor, para Izaskun Chinchilla. ¿Está abierto? Vale. Bueno, yo estoy lejos de tener voz de Madonna, así que si no se oye bien, porfa, hacéis así. Y mil excusas por no poder hablar en catalán, que me sabe fatal. Pero bueno, el tiempo da para lo que da. Yo he preparado una pequeña presentación. Iremos rápido a través de ella porque lo importante hoy es el diálogo, contándoos que mi ejercicio profesional ha intentado conectar tareas de diseño, que tiene que ver con el ejercicio libre de la profesión de arquitecta, fundamentalmente participando en concursos públicos, trabajo docente y trabajo de investigación, donde hemos intentado recoger todas esas conclusiones que sacábamos del trabajo directo con los usuarios de la ciudad, con una metodología empírica de prueba y error, e intentar ponerlo en forma de escrito para que otras personas lo puedan usar. Ese es nuestro concepto de una investigación útil. Aquí es donde cuenta esto de las 3 patitas de nuestra actividad: docencia, investigación y ejercicio libre de la profesión. Yo soy la que tengo que pasar, claro. Yo estaba aquí como diciendo... Bueno, entonces el libro de la ciudad de los cuidados viene precisamente de esta especie de deseo de poner asas para que otras personas puedan coger y agarrar y empaquetar ese conocimiento más o menos novedoso que ha ido apareciendo en los trabajos prácticos que hemos hecho. Y tan es así que este conocimiento empírico no solo tiene que ver con los trabajos profesionales, tiene fundamentalmente que ver con el ejercicio de la maternidad en la ciudad. Primero con mi hijo Lope, que ahora tiene 11 años, y ahora con mi segunda hija Dorotea, que tiene 14 meses. En el libro de la ciudad de los cuidados y en lo que os quiero contar hoy, para sembraros un poquito la curiosidad, abordo 2 temas fundamentales. Uno es por qué es tan importante preservar las actividades que tienen que ver con el cuidado y los derechos que deberían ejercer las ciudadanas y los ciudadanos vinculados a las actividades no productivas. ¿Y qué perdemos cuando esas actividades no productivas no se protegen legislativa, material y planificadoramente? Y una segunda parte donde os cuento que en realidad podemos ser más o menos optimistas en ciudades como Barcelona, porque la ciudad de los cuidados no tendría por qué estar tan lejos. Como ha contado muy bien Cristina, el libro ha sido traducido al inglés por una editorial maravillosa catalana, Actar. Así que bueno, ahí lo dejo, el índice, para que si alguna de las cosas que os cuento da curiosidad, podáis indagar más allá. Primera parte, ¿por qué es tan importante y qué perdemos cuando los cuidados no son protegidos? ¿Y por qué deberíamos reclamarlos de forma colectiva? Bueno, os lo voy a contar con un caso empírico, como os había prometido,
Porque nuestras ciudades han estado durante muchos tiempos muy preocupadas, invirtiendo tiempo, recursos, actividad política, debates en los parlamentos y en los ayuntamientos sobre cosas como cuándo repartir las mercancías, qué horario deben tener los comercios, cómo realizar la logística. Y sin embargo, tenemos muy poquitos datos y muy pocas ciudades que protejan derechos como poder a tener acceso gratuito a agua potable en el espacio público. Muy pocos ayuntamientos han decidido si deben proporcionar lugares de paseo preservados de las inclemencias climáticas o si porque una terraza ocupe el espacio público debería proporcionar servicios como un aseo. Son, digamos, actividades a las que no se ha dedicado una inversión. Entonces diréis, bueno, ¿esto es tan grave? A lo mejor no es tan importante, ¿no? Y lo que importa es que vivamos en ciudades prósperas y esto es lo que estamos intentando garantizar como sociedad. Pues os voy a contar con un ejemplo práctico por qué es tan grave. En el 2015 nos invitó el distrito de Camden, en Londres, a asesorarle sobre cómo podíamos organizar, la mejor forma de organizar unas vías para que los niños pudieran ir al cole en bici, en solitario, en grupo, con un monitor. ¿Y qué podía hacer la arquitectura y el urbanismo para ayudar y facilitar que esos niños fueran cada vez en edades más tempranas con padres cada vez más confiados en el entorno urbano? Y hicimos una serie de experimentos. El primero fue construir unos edificios a escala, casi como si fueran casas de muñecas, más que maquetas de arquitectos, de los edificios protegidos en la zona, los 8 edificios que tenían protección patrimonial. Y les preguntamos a los niños si los reconocían. Bueno, y nosotras éramos unas arquitectas ingenuas y decíamos, claro, seguro que lo reconocen por cosas como que uno tiene estilo gótico y que otro tiene materiales pues, más oscuros, el tejado más apuntado. Pensábamos en las cosas que nosotros habíamos estudiado en la escuela, ¿no? La geometría, la construcción, los estilos de la arquitectura. Y de repente, absolutamente todos los recuerdos que tenían los niños y sus familias tenían que ver con, recuerdo esa iglesia porque canté coros con mi tía por primera vez, o recuerdo esa estación porque cuando me mudé a Londres vino mi familia. Es decir, todo el conocimiento técnico que nosotras teníamos y que han usado los planificadores de la ciudad históricamente no servía para nada, porque los espacios eran recordados por la experiencia personal. Experiencia personal que en las escuelas de arquitectura no tenemos manera de conectar con ella. No hay asignaturas de sociología, de psicología de la percepción. Y os contaré algo más. El siguiente ejercicio que hacíamos con los niños, lo cuento de forma muy resumida, para abordar esta primera parte de qué perdemos cuando no legislamos e invertimos formalmente en el acuerdo sobre los cuidados. Les pedíamos que ubicaran esos edificios en un pequeño plano y que reprodujeran los itinerarios que hacían cuando iban de casa al cole en un pequeño barrio de pocas hectáreas. Y empezamos a poder llegar a conclusiones, no muy definitivas porque eran 4 pequeños talleres con 17 participantes, una base de datos que no es suficiente para hacer universal las conclusiones, pero llegábamos a conclusiones como que niños de 3-4 años podían realizar itinerarios independientes como el clásico, en un pueblito, voy de casa a la panadería y compro el pan. Cosas que habían hecho con la familia o amigos muchas veces. Con 5 o 6 años podían comenzar a elegir entre llegar a ese destino por varios itinerarios, el parque o la escuela. A partir de 6-7 años podíamos establecer con ellos itinerarios que no habían hecho previamente y acordar ese desarrollo. Bueno, pues toda esta narración os la cuento porque la conclusión que sacábamos es que, mediante entrevista en profundidad, es que los papás, la edad real a la que dejaban hacer esos desplazamientos a los niños en este barrio eran los 14 años. Es decir, entre los 4 y los 14 años estamos dispuestos como sociedad a perder los 10 años más valiosos del desarrollo cognitivo de una persona. ¿Adivinar para qué? Para dejar que el 6% de la población de Londres conduzca un vehículo privado. El mayor argumento que ponían los padres para no dejar que los niños fueran solos en bici al cole es el miedo a los coches. Y en Londres todos los años se saca un estudio que dice quién conduce en Londres y por qué. Y en la actualidad, en la mayoría de los barrios, ni siquiera conduce el 5% de la población. ¿Vosotros sois conscientes de haber votado a un partido político que dijera
mira, vamos a repartir los derechos en la ciudad y se los vamos a dar todos a los que conducen coches y no les vamos a dar ninguno a la infancia. Yo no vi ninguna vez ese partido político, no lo voté. Lo que pasa es que, de facto, los objetos que hay en nuestra ciudad, sus infraestructuras, sus calles y sus edificios, imprimen y imponen esos derechos y los reparten de manera desigual. Cuando hemos invertido como sociedad en objetos que preservan los derechos productivos de aquellos que van de la residencia al trabajo en coche, tenemos ciudades que preservan esos derechos y repartimos de forma no equitativa y además de forma que no hemos elegido ninguno. No somos conscientes de haberlo elegido. Bueno, esa era la parte como de malas noticias, que en el libro, bueno, meto un poco más el dedo en la llaga, pero os lo quería poner simplemente como un ejemplo. La parte de buenas noticias, que es la segunda parte del libro. En ciudades mediterráneas, como desde luego Barcelona, ciudades que se pueden andar de norte a sur, que tienen suficiente mezcla de usos, con una buena red de espacios públicos, aclimatados a nuestra geografía. Con esas condiciones, la ciudad de los cuidados podría, en realidad, estar a la vuelta de la esquina. Nos lo están demostrando todas las compañeras que están interviniendo en este festival. ¿Qué necesitaríamos? Pues el libro apuesta, y yo es el mensaje que os traigo, por actuar en lo que podríamos llamar una capa blanda. No necesitamos cambiar la infraestructura dura, los puentes, las autopistas, los viales y los edificios, sino cambiar aquellos elementos que representan en el espacio público los acuerdos a los que hemos llegado como sociedad para su uso. Esas líneas blancas que dicen a los coches por dónde tienen que ir, las farolas, los semáforos, los volardos, la señalética, el wayfinding, toda esa capa blanda es la que realmente, veréis que en estas propuestas, es la que hace que nosotros usemos la ciudad de una determinada manera y que nos volvamos a repartir todos y cada uno de los días esos derechos que podemos ejercer. Cosas sencillas que podemos hacer. Voy a mencionar 7, pero voy a ir a toda pastilla, o sea que vosotros vais a quedaros ahí, espero, con muchas inquietudes. Cargarnos las vallas de los playgrounds. Pensar que un playground no debería ser un sitio donde se juega solo cuando se entra. Jugar es algo que comienza al principio del día y acaba al final del día. No debería ser escolarizado, con respuestas buenas y malas. No debería segregar entre cuidador y cuidado. Debemos hacer actividades, y es lo que dicen los psicólogos cognitivos de la infancia un poquito más avanzados. Los cuidados son una especie de nube que se producen en un grupo intergeneracional en diferentes direcciones. Entonces, cosas como que una mamá pueda hacer atletismo mientras un niño juega al pilla-pilla con ella, es mucho mejor que realmente tener solo esta misión de estar detrás de la valla sentadita en un banco, ¿no? Entonces, propuesta. En cada una de estas secciones voy a decir una propuesta. Píxeles de naturaleza. Pequeños espacios naturales, areneros, agua, maizales, donde un niño puede dar sentido simbólico al espacio que habita y jugar al escondite, y un adulto puede ejercer sus responsabilidades y tener una actividad intergeneracional y satisfactoria con su hijo. Movilidad a la carta. Desde los años 60, Hans Monderman, un maravilloso y tristemente fallecido de forma un poco prematura ingeniero de tráfico holandés, ya promulgó las virtudes del espacio compartido. Lugares que no tienen señalización para el tráfico, que no tienen separación entre vial para personas y vial para coches, y que no tienen ningún tipo de lenguaje dirigido al vehículo. Lugares en los que el vehículo se siente ocupando un espacio que pertenece al peatón y espontáneamente baja la velocidad a 20 km por hora. Lugares que, en el marco de la nueva movilidad y en ese marco de liberar el 50% de nuestro tráfico rodado en las áreas de bajas emisiones, podían dar lugar a que la ciudad se activara con espacios cívicos como este. A mí me cuesta a veces explicar que la ciudad no se puede animar solo con el comercio, y hoy, sin embargo, me resulta muy fácil. Se puede activar como lo estamos haciendo ahora, con actividad cívica. Entonces, esta idea de que nuestros viales son suficientemente grandes, son demasiado dotados, y por lo tanto podremos dedicarlos a diferentes horas del día, en diferentes días de la semana, casi como si fuera un museo. No se nos ocurre pensar que un museo es el primer contenedor que hicimos. El museo es también la actividad, los talleres, las exposiciones. La calle y la ciudad es lo mismo. Tiene que ser un espacio para ser administrado con gobernanza activa, y donde casi el día de la inauguración es el día menos importante.
Más propuestas. No deberíamos depender de esto para poder navegar por la ciudad. Esto deja fuera a la infancia, deja fuera a las edades más mayores, deja fuera a la gente que no habla determinados idiomas y deja fuera un sinnúmero de discapacidades cognitivas. Necesitamos ciudades que aprendan de los patrones que podemos integrar intuitivamente y que nos ayuden a decir, oye, pues por ese sitio es donde debe estar un sitio agradable para tomarme algo. Con técnicas que tienen que ver con comprender cómo perceptivamente absorbemos esas ideas de qué es una calle, qué es una plaza, qué es un parque, qué es un lugar agradable. Los bancos, veis que intento fijarme en cosas pequeñitas que se pueden cambiar con poca inversión. Los bancos son esas cosas que alguien decidió dónde estaban, si no debían mirar a derecha o izquierda, si debían ser para enamorados o para jubilados, donde solo se podían juntar 6 personas o 3. Podríamos empezar a pensar en sustituirlos por piezas móviles que nos permitieran decidir si nos sentamos al sol, nos agrupamos de diferente forma. Nosotros lo hemos propuesto, esa es una imagen de un concurso presentado, de una de las propuestas presentadas para un concurso que se llamaba Bancos para Compartir en Madrid, donde éramos jurado y tuvimos que discutir con los técnicos de ayuntamiento por qué fue la primera propuesta que eliminaron. Como veis, era una propuesta de sillas plegables que tenía un sistema parecido a Bici Madrid, de alquiler de bicicletas. Y lo que nos decían es, ¿os imagináis el lío que sería? La gente se pondría en los pasos de cebra y en las aceras rebajadas. Habría que discutir sobre si el aforo de una terraza se podía aumentar con las sillas plegables o si alguien tenía derecho a coger el wifi de un hotel, pues sentándose en una silla plegable delante de él. Y decían, no, es que discutir derechos en la ciudad es un lío. Bueno, luego nos parece que los países escandinavos son una especie de raza aria de la participación ciudadana, que tienen ciudades maravillosas porque son una raza superior. Pues tengo buenas noticias, no hay nada en nuestro ADN mediterráneo que nos haga ser inferiores. Lo único que pasa es que hemos participado menos y más tarde, ¿vale? Ellos participan desde que están en el parvulario y votan a qué se debe dedicar el 20% del dinero del parvulario, si a invertir en el patio, en libros o en excursiones. Entonces, tenemos que fomentar la participación. Un pequeño ejemplo de nuestro estudio con una encuesta digital hecha para Logroño, fomentando que diferentes habitantes pudieran elegir diferentes modelos de sillas plegables, codiseñarlos, hacer homenajes a diferentes personajes y a diferentes edificios, patrimonio tangible e intangible, y proponiendo sus propios lugares para dejar esas sillas. Bueno, todo el elenco de 100 sillas creadas con padrinos y madrinas particulares y gente que se dedica a mover la silla por la ciudad, a cuidar de su buena conservación. Durante una semana las tuvimos en un festival y para que veáis que esto de las buenas noticias a veces también sucede, nos decían, bueno, ya veréis cómo las van a vandalizar muy rápido. ¿Y sabéis cuántas sillas volvían todos los días al sitio donde las guardábamos por la noche? Espontáneamente. Eran 100 las que salían. Durante una semana, 7 días. Llegaron al final las 100 sillas. Por eso os digo, no hay raza aria de la participación. Lo que hay es un ejercicio de 2 principios. El principio de actuación, que el espacio nos diga que nosotros podemos cambiarlo, y el principio de experiencia. Cuando nosotros tenemos experiencia en la participación, empezamos a ejercerla mejor, empezamos a adquirir herramientas. Bueno, simplemente terminar contándoos que las áreas de bajas emisiones que estamos empezando a implementar en ciudades como Madrid, por ejemplo, están muy lejos de Acuerdos de París. Acuerdos de París cifra el horizonte 2030 para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes reduzcan al 50% su tráfico rodado en las zonas centrales de la ciudad con proporcionalidad a la población. El mal llamado Madrid Central, a la Madrid 360, es un área de bajas emisiones que afecta al 4% de la población de Madrid, que coincide con la primera muralla que tuvo Madrid, la de Fernando VI. Esta sería la última muralla que tuvo Madrid, ampliando por 3 la superficie actual, y todavía estaríamos afectando a un 16%. Hasta que no nos fuéramos a la barrera del M30, pues no estaríamos en unos números razonables. Pero lo que os quiero contar es que detrás de esta revolución de la movilidad puede haber una revolución de los cuidados si la sabemos orquestar, que es convertir ese 10% del espacio público liberado en una red de espacios verdes que realmente reconfigure nuestras ciudades. Si en este sitio, en este entorno,
reducimos al 50% el tráfico, se pueden reintroducir 2 retiros y medio. Lo veis representado ahí, el retiro en color verde. Imaginar una almendra como esta con 2 veces y media la superficie del retiro en forma de un parque capilar. Bueno, eso puede darnos lugar a ciudades densas, pero muy verdes, que puedan reintroducir la biodiversidad en nuestras formas de vida. Aquí tenía yo unas imágenes más cortas. Y por último, lanzaros el mensaje de que además de digamos, esa unión entre biodiversidad y movilidad, el derecho al descanso es un derecho que se debe, de nuevo, volver a expresar, volver a discutir. Las pocas ciudades en el mundo que tienen una legislación dedicada a comprender si los ciudadanos deben o no descansar son las 187 ciudades de Estados Unidos que prohíben dormir, acampar o hacer picnic en el espacio público, en un claro interés por evitar ciertos estilos de vida que las autoridades, no sabemos muy bien cómo, han conseguido definir como indeseables. Evidentemente, el target fundamental son los homeless, pero en ese paquete está también los que ejercen deportes de riesgo, el parkour, muchos grupos ciudadanos jóvenes, los adolescentes, las personas que viven en la calle, la prostitución. Pero en realidad, cada uno de nosotros, cuando queremos descansar o echar una siesta, estamos en ese pequeño target que alguien decidió que formaba parte del estilo de vida no oficial. Entonces, tenemos que empezar a pensar que nuestro medio ambiente y nuestro espacio público es colectivo y que no hay derecho a la exclusión. Y que cuando se producen exclusiones, se deben producir también compensaciones. Por ejemplo, la segunda residencia en parques naturales o en entornos naturales privilegiados debería ser compensado, este es un proyecto que hicimos para la Huerta Murciana, con derechos para que personas que no tienen esa segunda residencia puedan hacer las actividades tan divertidas y maravillosas que puede hacer alguien cuando tiene una casa de fin de semana. Por ejemplo, en una cocina pública que pueda estar en esos parajes naturales con mucho menos daño de lo que supone la edificación masiva en entornos que debían ser protegidos. Bueno, con todo esto, contaros que, que la inversión que hemos hecho en discutir las actividades productivas no ha tenido un equivalente en proteger los cuidados, reconocerlos, entender qué tipo de prosperidad pueden generar por muchas vías, prosperidad por la vía del capital social, prosperidad por la vía de la construcción de la identidad colectiva, prosperidad por la vía de la mejor conciliación, prosperidades que están probadas, que están apoyando nuevas formas de productividad también. O sea, nos habían contado que esto de invertir en cuidados o medio ambiente era divergente con la economía, era un despilfarro. Y toda la literatura actual que traza realmente con cuidado esas economías diverge de esa opinión. Y contaros que en ciudades como Barcelona las intervenciones blandas pueden llegar a conseguir este pequeño sueño de volver a repartir los derechos de otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Izaskun. De hecho, ahora en Barcelona hay como una lucha por la ciudad, ¿no? Una lucha por el tipo de ciudad que queremos. Yo creo que no puede ser más acertado el discurso. La siguiente invitada es Helen Hester. Helen Hester es de origen británico. Es filósofa, escritora, investigadora, activista, feminista, profesora universitaria de la West London University, miembro del grupo feminista Laboris Cubonics, si lo he dicho bien. Es un colectivo que en el 2015 publicaron un libro que se llamó Xenofeminismo, una política por la alienación. Y bueno, pues simplemente decir que Paul Preciado anunció este libro diciendo que el posfeminismo ha muerto, bienvenido el xenofeminismo, ¿no? Para que os hagáis una idea, diciendo que es el eslabón perdido entre el feminismo radical de los 70 y el cyborg actual, contemporáneo. Con todos ustedes, Helen Hester. Hola! Hi! Can you hear me okay? Good. I'm very sorry that I'm speaking in English. So, of course, this event is about care, which is a famously invisible form of labour, and I would like to take a moment to say thank you to the little invisible voice in my ear who is doing simultaneous translation. I haven't actually seen who that person is, I don't know where they are, but their invisible labour is very much appreciated by me. So wherever you are, I hope you're hearing this. Thank you. So, from the perspective of care, the way we're organising our domestic lives isn't working.
Single-family dwellings are wildly inefficient, demanding an absurd amount of energy and a duplication of human effort. As Ruth Schwartz Cohen puts it, out there in the land of household work, there are small industrial plants which sit idle for the better part of every working day. There are expensive pieces of highly mechanized equipment which only get used once or twice a month. There are consumption units which weekly trundle out to their markets to buy 8 ounces of this non-perishable product and 12 ounces of that one. This state of affairs has particularly affected women who continue to provide the bulk of unwaged care work, especially in the home, even as their hours in the waged workplace have been increasingly brought in line with those of men. In short, carers within the family are harried, they're exhausted. 40% of full-time working mothers in America report feeling rushed all the time. So these complaints are well established. I'm sure they resonate with a lot of the mothers on the panel and a lot of the mothers in the crowd. But they're hardly novel. These are not new insights that I'm bringing to the table here. Women's cooperatives in the early 20th century lamented that nothing was so silly as the present waste of time and money of each household doing its own wash. And feminists at the time recognized that the isolated domestic residence served to entrench the irrational privatization of housework and care work and encouraged this obscene squandering of time and energy. The single-family dwelling, then, has long shown itself to be isolating, exclusionary, labor-intensive, time-consuming, and deeply unfair. And yet it's also retained this really impressive grip upon the cultural imagination. Indeed, despite a rich heritage of domestic design and community planning, many contemporary feminists have largely come to accept the spatial design of the home as an inevitable part of domestic life. More generally, the single-family residence has become an aspirational norm, an achievement, something that we celebrate, something that we strive for, which is assumed to be the best, if not the only form of functional and sustainable living arrangement. Why should this be the case? How do we account for the obstinacy of domestic imaginaries in the face of extensive forms of social change and upheaval, including shifts in both family forms and existing patterns of co-residence? It's my contention that the home represents a crucial and often overlooked example of material hegemony in action. Domestic dwellings can be understood as contributing to the solidification of governance through their subtle closing off of options and their contribution to producing generalized consent to an existing order. The way that space is organized primes us for and funnels us towards certain kinds of lives. But there are many forms of domestic arrangement, both spatial and relational, aside from the atomized and depoliticized family residence that we perhaps most closely associate with the idea of home today. Indeed, it's important that we understand the built environment and its infrastructures, not only as a means of registering and consolidating domestic political positions, but also as potential sites of intervention and as territories for contestation. It might therefore be helpful to look back to previous examples of domestic experiments in the hunt for lost futures, in an effort to see if we might find the germ of an alternative for our current organization of care. So, as these comments suggest, my interest in the home has led me to approach the topic of this event, which is sort of nominally vanguards, care, and architecture, in a very particular way. Not in terms of the artistic avant-garde necessarily,
but more in terms of the spaces in which the everyday work of social reproduction is performed. So that's all the labour of individual regeneration, interpersonal care, and environmental maintenance that we associate with the home. So as such, I've kind of, in my mind, titled this talk, Quotidian Vanguards, Domestic Architecture and Reproductive Luxury. So what I want to do with the rest of the time that I have, which is not long, is just talk briefly about such questions as, in what ways do projects that in some small or large way counter or challenge material hegemony encourage cultures of abundance around the daily, unglamorous work of reproduction? How do experiments with domestic spaces break down the barriers between the reproductive and the luxurious in order to create new and better cultures of care? So there are really any number of historical and contemporary examples that I could point to here. So interwar social housing, for example, which saw European governments becoming directly involved in constructing alternatives to conventional single-family residences. The possibilities afforded by social housing at the time meant that housing projects did in fact hold considerable appeal for avant-garde practitioners across disciplines. Urban planning was inexorably entangled with ideas about society, community, and futurity. And social housing was produced not just as a response to housing shortages, but also as a way to show what a socialist, classless society might look like. And new approaches to care work and housework formed a prominent part of these quite often. In 1920s Frankfurt, for example, we see the inclusion of innovative galley-style kitchens within some 10,000 new homes, which were expressly designed to increase efficiency and reduce the temporal and physical burdens of housework. In so-called Red Vienna, meanwhile, we find that wider efforts at nationalising and municipalising healthcare and education were tethered to its housing programme via the placement of collective resources. So large-scale apartment complexes were equipped with healthcare facilities, gyms, kindergartens, libraries, lecture halls, workshops, laundries, gardens, and a wide range of other resources. Measures funded via progressive taxation targeting luxury goods like cars and champagne, as well as the services provided by household servants. Or we could equally turn our eyes to the American metropolis of the turn of the century, where the apartment hotel, which sort of offered shared facilities and professionally serviced rooms for long-term habitation, was beginning to flourish. The Ansonia building on New York's Upper West Side, for example, was made up of kitchenless suites of various sizes, and offered residents all sorts of shared amenities. So these were sort of healthcare facilities. It had a doctor's surgery, a dental office, a pharmacy, and also an on-site florist, barbershop, and tailors. It actually also had a city farm on the roof for a while, which provided residents with fresh eggs every day. But while the Ansonia was clearly premised on an idea of opulence for the affluent, rather than any more emancipatory sense of public luxury, which is what I'm interested in, it nevertheless serves as a different domestic imaginary, in which a degree of collectivity is seen as desirable even for the rich. In all of these cases, it's clear that reproductive luxury is not simply a matter of architectural innovation, even if the spatial design of the home might have an impact on how domestic labour is experienced and performed. Rather, it's the entanglement of the social and the spatial that makes the home what it is. And it's often the process of making space for cooperative care that has provided sort of crucial resources for reimagining domesticity. All of these examples, though, require massive investment and substantial power at a municipal level. Making changes such as these depends on
winning influence and building power over time. Are there other kinds of approach that we might learn from? Or is this the only appropriate scale of intervention when we think about alternative domestic imaginaries? I'd like to finish with just one further 20th century example, one that I think demonstrates a different, perhaps more grassroots kind of approach. In the early 1900s, a group of enterprising Finnish immigrant women working as domestic servants in New York pooled their wages to rent an apartment to use on their day off. And over time, this modest initiative grew into the Finnish Women's Cooperative Home, which is this 4-story building which had sleeping accommodation, lounges, club rooms, a library, a restaurant, and an employment agency. A $5 per member per year shareholders fee helped cover costs, and outside of wartime, the employment agency was capable of turning a modest profit, which allowed members to reap a dividend. Domestic work was handled by a dedicated housekeeper and cook, and residents were expected to do nothing more than to make their own beds in the morning and pay their dues. As a 1918 report in the New York Tribune put it, the Finnish Women's Cooperative Home stands absolutely on its own feet, a monument to the vision and perseverance and intelligence of the Finnish women who are engaged in domestic service. In this case, we see that alternative kinds of domestic arrangement do not necessarily require architectural innovation or municipal power in order to flourish. The Finnish Women's Cooperative Home is perhaps particularly inspiring in that it did not require things like planning permission, commissioning of new purpose-built dwellings, or the financing of novel architectural forms. Rather, it used existing housing stock for its own purposes. The working-class Finnish women who lived there constructed alternatives within, against, and in spite of prevailing conditions of material hegemony. And they did so pretty successfully, too. So records indicate that the home continued to operate until at least the 1920s as a true kind of quotidian vanguard. Such prefigurative projects represent a real resource for those of us interested in exploring alternatives to the single-family home, and invite us to think about what historical examples of cooperative living might have to teach us about organising reproductive labour today. While experimental initiatives that are limited in scope are unlikely to answer all the questions raised by today's crisis of care, they nevertheless alert us to the possibility of striving to build new worlds while surviving inside the old. While I certainly think that we should be prioritising broader attempts to ensure extensive and enduring change, and would argue that our ultimate goal should be to transform the systems and structures that shape our living conditions and material environments, these kinds of prefigurative projects might still have an important role to play in an ecology of activisms. In our efforts to reframe the work of the home as a problem which requires new thinking, decentralised experimentation and efforts at counter-hegemonic systems building should go hand in hand. Thank you very much. Thank you very much, Helen. Quotidian vandals. Qué maravilla. Voy a empezar. I'm going to start using it right now. Muchas gracias. Vale, nuestra próxima presenter invitada es Acho Amani Alcocer, que es arquitecta madrileña, socia del estudio Temperaturas Extremas, que tiene una larguísima colección de premios nacionales e internacionales. Es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, es profesora del doctorado de Comunicación y Arquitectura, es también la directora del máster de Comunicación y Arquitectura, también en la misma universidad. En el 2018 fue la comisaria del pabellón español en la Bienal de Venecia con una propuesta extremadamente arriesgada, que no sé si hoy va a nombrar aquí. Es autora de la tesis y el libro referencia absoluta, El espacio doméstico, la mujer y la casa. Es una force of nature. Yo os invito encarecidamente a ver, además, la TED Talk que hay publicada online, que se llama Género, etiquetas y espacio público, que tiene una
una alta carga performativa. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero, a Eva por organizar y gestionar todo esto y sobre todo por permitir este rato de conversación junto a estas tres mujeres. Así que bueno, llevo aquí desde por la mañana y un momento. Bien. Y bueno, he tenido como varios déjà vus. Uno de ellos ha sido hace un rato cuando Naya tenía como ganas de hacer pis y su padre le ha tenido que coger así en cuclillas sobre un alcorque y ponerla a hacer pis, ¿no? En los años 60, que pues yo recuerdo que también pasaba esto. En las calles los chicos tenían una cierta autonomía, se sacaban la pilila, como se les llamaba entonces, y hacían pis, y las chicas, para que no nos mancháramos, pues nuestros padres nos cogían en cuclillas, ¿no? En aquel momento había como 3 cautelas o como 3 formas de empezar a vivir el espacio público, que no se llamaba así, ¿no? Se llamaba la calle, ¿no? Una era que por la calle tenías que ir siempre de la mano de alguien, ¿no? De algún adulto, que tenía la consecuencia, si no lo hacías, como decía en el TED, que venía el hombre del saco. Esta consecuencia era para las chicas solo. Luego teníamos otra cautela, que era que, bueno, si nos escapábamos, que nos parásemos exactamente en el límite de la acera, que estaba bien clarito. Y si no la cumplíamos, que por lo menos mirásemos hacia un lado y hacia otro. Esto también tenía una consecuencia, porque las niñas que no lo hacían, los niños también, se convertían en niños alfombra, que era una cosa como muy increíble. Y luego la tercera cautela, y esta era más problemática, porque dependía de la zona donde vivías. Yo, que estaba entre el norte y Madrid, pues era que si a pesar de todo cruzabas la calle y te ibas, y te perdías, ¿no? Te perdías, pues que fueras corriendo a un señor que llevaba una cosa, un palo que se llamaba porra, como las porras que desayunábamos, y que le dijeras, me he perdido, y la dirección, que nos la sabíamos de memoria. Bueno, en el fondo esto creaba un imaginario como de este espacio público en el que de alguna manera ya sabías que ibas a tener que ir de la mano de alguien, te creaba una cierta dependencia. Sabías que quien mandaba era el coche, ¿no? Y que había límites, las ciudades, aunque que no estaban marcadas exactamente por los edificios, sino que había otro tipo de límites, y que, bueno, que vivíamos en un estado policial, que en Madrid te ayudaba, pero claro, cuando estaba en Donosti, el mensaje era al contrario. Si te pierdes y ves a la poli, sal corriendo y métete en un bar. Entonces, bueno, luego ya lo entendí, ¿no? Cómo funcionaba esto, ¿no? En Donosti la poli tiraba pelotas de goma y te tenías que meter en un bar como fuera. Con lo cual, el bar también empezaba a tener como una parte importante en esto del imaginario, ¿no? En esa misma época, pues, Izaskun hablaba, ¿no?, de las segundas residencias. Había también una forma de entender el concepto de heterotopía de Foucault así, como a lo bestia, ¿no?, sin digerirlo. De repente, todo lo que te habían dicho respecto a la ciudad cambiaba. En verano era todo lo contrario. El coche no mandaba, no había aceras, no eras niña, ibas medio desnuda y te pasabas todo el día sin horario jugando al pilla-pilla. Y si un coche llegaba, era él el que se tenía que parar. Y los policías también estaban desnudos en la playa, o sea que tampoco los reconocías porque no llevaban porra, aparentemente, ¿no? Entonces empezabas a dar... Era muy increíble, ¿no? Porque te dabas cuenta que la casa era la casa, pero luego había como 2 tiempos distintos y 2 espacios públicos distintos, dependiendo de la temperatura que hacía. Todo esto lo hemos normalizado y nos parece muy normal, pero esto no es muy normal, ¿eh? Esto es como bastante raro, ¿no? Esto ya luego en los 70, por estas otras casualidades de la vida, mis padres, yo insistía mucho que quería hablar otros idiomas, y no sé, dicen ellos que yo insistía, no lo recuerdo, pero entonces me mandaron al extranjero, ¿no? Y de repente descubrí que había ciudades de vacaciones a lo largo de todo el año, ¿no? Había un espacio en el que no estaba ni Franco ni Dios, y había como fish and chips, cornflakes, y sobre todo no había padres y no había horario. Y bueno, inglés, ya veréis que no aprendí nada, pero aprendí todo lo que tenía que aprender, ¿no? Fue muy increíble, la verdad. El caso es que afortunadamente
coincidiendo con esos años que me mandaban para allá con los chicos del instituto, Franco se murió. Y ese año se murió en el 75, yo tenía 14 años, acababa de cumplirlos, y a los 3 meses me expulsaron del colegio. O sea, fue como todo ¡pop! Por promover una huelga, ¿no? Una cosa así como súper rara, ¿no? Y bueno, pues para que fuera todavía más interesante, pues mi madre dice que ese mismo año fui a mi padre y le dije, oye, dame 25 pesetas. Y me dijo, ¿para qué? Digo, para nada, para comprarme un paquete de Ducados y una caja de microginona. Oh. O sea, de repente, a la vez que mi padre se entera que yo practicaba sexo, que me habían expulsado del colegio, encima fumaba. Bueno, digo todo esto porque todo esto tiene que ver con los cuidados, todo esto tiene que ver con la arquitectura y sobre todo tiene que ver con estar siempre como era la hermana mayor, ¿no? Era la vanguardia de un grupo de hermanos. En el 80, para todavía hacerlo más increíble, porque es como para escribir una novela, en Madrid fue la movida. Y la movida tenía varios lemas. Uno era Madrid nunca duerme, y no dormíamos. Y bueno, me tocaba una edad en la que podía no dormir y todo el mundo a la calle. Y por primera vez una ciudad que yo había conocido bajo el franquismo, que había conocido como una mujer que tenía que ir de la mano y que venía el hombre del saco desapareció. Nosotros nos hicimos con la calle y lo que había pasado en el extranjero, que es que en la calle bailábamos y cantábamos, era lo que pasaba. Y no había horarios, ya apareció el Draxor con 24 horas y bueno, pasaron muchas cosas muy increíbles, pero también pasó que pues a unas de paso nos violaron, otros se murieron en los portales porque Madrid me mata era el lema, pero bueno, también aprendí cómo lo que significa la libertad en el espacio público, lo que significa la vulnerabilidad y lo que significan los cuerpos, ¿no? Y hasta hoy, esto ha sido ahí pasando, tampoco han pasado cosas tan emocionantes. Parece que todas se juntaron ahí como de los 14 a los 18 y ¡pop! Bueno, pues llegas a los 60, no sabes cómo, no te das cuenta y parece que sigues ahí, ¿no? Y la ciudad no ha cambiado. Seguimos haciendo pis en los Alcorques, la policía sigue llevando porra y cuando la veo me sigo metiendo en un bar y ahora de paso me meto en el bar a hacer pis porque tengo incontinencia urinaria y claro, tienes que pedirte algo, con lo cual te vuelves súper alcohólica porque ya el bar no es un equipamiento y la vida sigue así. Y vosotros diréis, ¿y esta señora por qué nos está contando esto? Si ha venido aquí a hablar para vanguardias, cuidados y arquitectura, ¿no? Y es que lo personal es político, ¿no? Esta es la jugada, ¿no? Lo personal es político y esto ya lo dijo una feminista hace mucho tiempo. Pero me voy, ya que me pagan, voy a hablar de lo que he venido a hablar. La vanguardia, aparte de estas vanguardias artísticas que no me interesan, porque de nuevo solamente estaban los hombres y ellas estaban, bueno, salieron en un número de una revista y tal, pero no. Pero la vanguardia tiene también como una acepción, ¿no? Que es esta parte como del ejército, del batallón, que va siempre por delante, ¿no? Que plantea como idea según ve la cosa. Y sobre todo que tiene un dato muy importante, que es la que está en contacto más cercano con el enemigo, ¿no? Bueno, sí, a mí me interesa. A mí siempre me ha interesado estar en la vanguardia, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que estás en la vanguardia como por defecto, como genéticamente. Y entiendo que cuando naces en el franquismo, naces mujer y tienes una historia, sin querer te pones ahí, pero hay veces que no, que tardas en diferenciar quién es el enemigo que está cuerpo a cuerpo contigo. Es que a veces incluso le tienes en la cama y no te estás dando cuenta, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué armas? Que era una de las preguntas que nos hacía Cristina. ¿Con qué armas vamos a combatir, ¿no? Ahora que estamos en la vanguardia. Entonces, pues yo pensando en esto el otro día decía, bueno, lo que tengo claro es que mi campo de batalla es el feminismo. Y entiendo que todos los que estamos aquí somos feministas, porque si no, no habríamos venido aquí, no sé qué día sois, un sábado por la tarde, bien. Un sábado, ¿no? O sea, el feminismo no es la vanguardia. Es que es evidente y no hay más. Y ahora va a salir un señor de ahí, de la terraza, que ha salido esta mañana súper enfadado y va a decir, ¡mentira! Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y posiblemente de los conflictos que tengamos ahora, ¿no? Uno de ellos sea los cuidados y la arquitectura. ¿Y por qué? Porque los cuidados es tiempo y la arquitectura es espacio. O por lo menos esto pensamos, ¿no? Los cuidados van ligados a todo el tiempo que tradicionalmente nos ha dado nuestra madre o alguna mujer, así, de forma generosa, 24/7, a cambio de nada.
¿no? Y esto es la imagen que tenemos de los cuidados. Alguien que nos da tiempo. Lo hace bien o mal, no importa, nos da tiempo. Mientras que la arquitectura, en cambio, parece que lo único que hacemos son espacios, ¿no? Espacios para que alguien viva de una forma un poco mejor, bien en casa o bien en las ciudades, ¿no? Bueno, pues este es el mal rollo, que separar el espacio y el tiempo no ha conducido a nada bueno. Vivimos unas ciudades muy lamentables y los cuidados son, bueno, ¿qué vamos a decir de los cuidados? Entonces, ¿cómo planteamos o cómo pensaría yo plantear esta batalla, ¿no? Desde la vanguardia? Pues reconociendo en que esta dualidad, hablaba esta mañana Ana Buchaner de esto, ¿no? Esta forma de dividir siempre, de polarizar los conceptos, de plantear las dualidades, ha sido el verdadero enemigo siempre, pero lo tenemos como naturalizado y normalizado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, hablar de dentro y de fuera, hablar de lo privado y de lo público, hablar del trabajo reproductivo que no se paga frente al trabajo productivo, hablar de la casa donde está la mujer y que es segura, y hablar de la ciudad que es lo hostil, que es el peligro y el hombre del saco, esto llevamos muchísimo tiempo con ellos, pero es que seguimos con este mismo rollo de cargarnos todo a base de las dualidades, cuando la solución posiblemente esté en esto, en destruir las dualidades, en trabajar en los espacios intermedios e inventar unas palabras que justamente se ubiquen ahí, ¿no? Entonces, de dentro a fuera, por ejemplo, era uno de los lemas feministas más claros, y es lo que estamos viviendo aquí, ¿no? El concepto de domesticidad expandida, que suena tan súper raro, no significa ni más ni nada que tener este cojín que antes estaba en la sala de estar y tenerlo aquí, ¿no? O poder comer en la calle, o podernos tumbar, o poder dar pecho, o poder hacer todo lo que es cuidados que antes estaban restringidos al ámbito doméstico, ahora lo sacamos a la ciudad. Porque la ciudad es nuestra. El derecho a la ciudad pasa porque yo en la ciudad me puedo y me debo sentir tan segura como si fuera mi casa, si es que una casa es un lugar seguro o lo ha sido alguna vez, ¿no? Quiero poner dos ejemplos de cuando hablo del espacio-tiempo como solución, ¿a qué me refiero? Uno justamente es lo oiríais en las noticias, un grupo de ancianos, ya no sé lo que significa ancianos, pero un grupo de ancianos que cada día cogían el autobús, vivían solos, porque querían, porque eran viudos, yo qué sé, cogían un autobús diferente, quedaban por la mañana y cogían a las 9 un autobús y recorrían una de las líneas de transporte de Barcelona hasta las 6 de la tarde. Bajaban cuando tenían que hacer pis en algún bar y tal. Y esto era su vida. Y a mí me pareció mágico. Me pareció unir el espacio, el tiempo, la soledad, los cuidados y el ser viejo. Ellos en el autobús comentaban con la gente que se subía y bajaba. Los oían. Perdona, ¿qué dice? Bueno, nada, no dice nada. No te oigo. Vale. Bueno, esta gente que subía en el autobús hablaban con los que estaban en el autobús, recorrían los caminos, conocían sitios. La ciudad, de alguna manera, era el espacio que se había transformado en su nueva casa, una casa nómada en la que ellos, ¿no?, estaban como formando una comunidad. Otro ejemplo que quiero poner, no existe, es una especie de butad que alguna vez hemos planteado, ¿nos podemos imaginar una ciudad que durase 7 minutos, los semáforos? ¿Qué pasaría, no? Durante 7 minutos, en los que los coches no pasan, nos daría tiempo a estar tranquilamente yendo a un ritmo de un lado a otro, quedar, tomarnos una copa, los coches estarían parados, no habría ruido. Cuando pasaran los coches estaríamos parados, las aceras se ampliarían. Quiero decir, imaginarlo un momento. Esto significa un cambio de diseño, pero es un cambio a través del tiempo. Es un cambio que no tiene que ver con lo espacial, pero que afecta a un cambio de normativa, porque los cuidados no nacen de los arquitectos, sino nace de que los gobiernos se impliquen en una normativa que permitan generar estos nuevos conceptos. En el fondo, lo que estoy hablando es de una desaceleración, ¿no? De revisitar lo que tenemos y permitir que la sincronización no sea una sincronización con el coche, sino posiblemente una sincronización con los que vamos más lentos, con los que estamos más impedidos, con los que somos más enanos o con los que somos más viejos, ¿no? Otro enemigo que creo que está junto a la dualidad es esta idea que tenemos del progreso como vector del futuro y que además extrañamente va unida también a más velocidad, ¿no? Y claro, cuando el progreso y el capitalismo se unen, crean esta figura tan antigua del consumidor insatisfecho en el que continuamente estamos buscando más velocidad,
más cosas, queremos cambiar, más consumo. Si nos damos cuenta, estos dos conceptos, el de progreso y el de dualidad, van unidos a una palabra que hemos interiorizado, y lo mejor es que la tenemos interiorizada como algo positivo, que es el humanismo. Y aquí posiblemente sea donde surja la polémica, porque yo sí que reconozco en la vanguardia la lucha contra el humanismo, la lucha contra querer poner siempre al ser humano en el centro de todo. Y en la arquitectura hemos sido los primeros que hemos querido situar siempre el bienestar. Desde que entramos en la escuela nos dicen que tenemos que hacer espacios para que habite el ser humano y para que tenga una buena vida. Bien, pues realmente creo que esta especie de humanismo unido a una falsa neutralidad ideológica que nos han vendido en la arquitectura y en las ciudades es el enemigo en el que yo ahora, o durante bastante tiempo, he sentido que tenía que combatir, ¿no? Ahora, cuando ya me toca pasar a la retaguardia y voy mucho más lenta y tengo mucha más edad y no tengo ya muchas fuerzas ni mucho tiempo para estar en la vanguardia, pues me doy cuenta que la guerra ha cambiado, ¿no? Y esta guerra que de alguna manera librábamos contra estas ideas, contra estas ideologías, contra el humanismo y el progreso, carece de sentido porque realmente, como dice Latour, la guerra es ahora la guerra de los mundos. Esa especie como de paisaje que teníamos ahí sobre el que batallábamos, esa especie de paisaje que llamábamos naturaleza, creyéndonos que estábamos fuera de ella, que es nuestro planeta y es nuestro mundo, se ha unido también a la lucha, ¿no? Y de alguna manera lo hemos visto en estos años, ¿no? Con los desastres naturales, con el COVID, con los virus, y hemos visto cómo se está revelando. Entonces, bueno, para terminar, querría decir que la empatía radical, este nombre que han dado tan interesante a este ciclo, lo que yo ahora siento y lo que yo de alguna manera provoco como solución cuando preguntaban cuáles serían la nueva situación, ¿no? Un cambio sistémico, mi empatía radical ahora es una empatía radical que no va hacia lo humano, es una empatía radical que ya me gustaría que fuera hacia lo más que humano, pero que siento que posiblemente esté en lo no humano. Daos cuenta que a las mujeres nos introdujeron, igual que a los indígenas, en el grupo humano hace bastante poco, en el siglo pasado, hace pocas décadas. Todavía no sé si esto fue un acierto o no. Pues bien, yo sé que esto es muy polémico, pero no sé si es necesario que hoy que tenemos la tecnología, que hoy que tenemos la capacidad, tengamos que seguir teniendo perros que no vuelven a correr en su vida desde el momento que los está llevando un invidente, o que tengamos que seguir aguantando una normativa que deje que a nuestras hijas se las perfore las orejas por sus padres porque nacen hijas. No quiero poner más ejemplos que levantarían ampollas, pero simplemente pido que pensemos un poco lo que significa pensar el mundo desde un concepto al que no estemos tan acostumbrados y que los cuidados pongan en cuestión algo mucho más que lo que sea lo de todos los días. Por mi parte, quiero decir que yo, desde esta retaguardia, si el mundo por el que vamos a luchar es un mundo mejor para los humanos, me declaro ya, se pondrá muy contento él, traidora y desertora, porque prefiero estar en la retaguardia luchando con los otros. Gracias. Muchas gracias, Sanchu. Vamos a empezar la conversación. Y vamos a pasar al inglés para comenzarla también. I think that we have like around 25 minutes. I only have like 3 very straight questions. And I would like to start by the idea of the Anchu put on top of the table, which is that everything that is personal is political as well. And the first issue that I would like to bring is the issue of the others. Because if you all look right and left, we are all extremely similar. We are all white, we might live in very similar places, we are all have, similar education as well. We might have very similar problems too. So the question would be, who and what issues are we still forgetting? Because there is this moment where everyone seems to be extremely precarious. I mean, the work is have a lot of precarity. Sorry, now I'm switching into different languages. Precarity. There's a big group of people that are racialized as well.
And it seems to me that us architects very often try to create this ideal world for similar humans as well, humans also. So who do you think that we are forgetting? I think it's kind of a good question in the sense that it looks from the outside that diversity might not have like a direct relationship with caring, but I do think it is having, and I also think diversity is a big deal in the planification and thinking of the city. I'm not so sure if we are all the same, because we have the same race, we have been living in cities that are more or less similar. In fact, I do think that one kind of diversity that we always forget about, that's kind of the question, is the one that is not, let's say, in the surface, in a horizontal surface, but the one that we can see when we go in depth. For example, Achu has gone all through her own biography, and we have discovered many different situations in which the same person was very diverse, in the sense that in some periods of her life she was depending, in some other periods of her life she was having people depending on her. In some other periods, the cloud of who is depending on who is a little less clear, and now she's maybe having a new sort of dependence from herself. Just to mention the issue of having dependency. If we look even more carefully and go more in depth, not in the classification we do of people like racial, job, age, gender, but we go more in depth, we can have, for example, days in which Achu, sorry for using you as a, but you made the statement, no? Thank you, darling. We can have days in which, for example, we have been ill, we have a cold, we have been stressed, we haven't slept that well, and we are not conscious of the diversity this is, let's say, introducing in our daily life. The day I have been stressed and I have not slept that well, systematically I make mistakes in the underground. I don't know if it's the same for you. I'm never doing the right stop, no? So my feeling is that we have made like a kind of definition of diversity horizontal, like subdividing people in a stable, static classification, race, age, gender. But we do have a vertical definition of diversity that is, we are different when we are ill. We are different when we are becoming mothers. We are different when we are becoming elderly. We are different the day we need to take care of a group of people. And the thing I want to say clearly is nobody, especially non-architects, but politicians, engineers, are not exceptions, can, let's say, substitute that diversity. There is no way of planifying that diversity by technicians. So I think something that we have all to, let's say, think about is that active governance, public engagement is the only route to bring that sort of really deep diversity into our cities, because nobody can substitute that. Not even ourselves, because if I'm talking about my own, let's say, political role, I will be talking about how it is today and not how it's going to evolve, how it's going to change, how it's going to interfere with the other people in the group, no? So, yeah, that's what I think that the big lie, or one of the big lies for technicians, no, for architects, engineers, is telling them that technical knowledge is enough to substitute this diversity that is richer and more big that we can even measure. Thank you. Yeah, I agree. I think it's a very important question. And one thing that struck me as you were talking is that in many ways, care is a clearly intersectional issue, because it is one that is cross-cutting. And I think in some ways, we can access alternative dimensions to this question of care, not by thinking about the identities of carers, but by thinking about caring as a process. So thinking
in terms of process rather than identity. So I think it can be helpful to think about caregivers instead of thinking about mothers. And it can be helpful to think about caregivers instead of thinking about parents. Just as it can be helpful to think about family not as some kind of genetic achievement, but as an ongoing process. It's something that one does. Family is created in the act of doing. And you see sort of examples of that appearing in sort of the legislative agenda in Cuba, for example. Cuba's new Families Code thinks about family not in terms of a blood relationship or genetic relationship, but in terms of these active practices of being together and building relationships and offering care. So when you think about care in those terms as a sort of process rather than an identity, that caring is something one does rather than something one is, you sort of mobilize alternative formations. It's possible for families to mean something different. It's possible for a carer to be something different, and perhaps to be something more encompassing than we have come to think of it. And that's radical potentially in terms of meaningful inclusion, but also radical in terms of conceptualizing what constitutes care to begin with. Rethinking these processes, thinking about who does it and why, in ways that are denaturalized, that there's no longer this causal chain that's assumed in advance, that a certain kind of body is a certain kind of gender, is a certain kind of role, is a certain kind of person, is a certain kind of contribution to society. You start breaking down that causal chain, and new sort of constellations of care may become possible at that point. So that's sort of one thing to think about. And I think maybe there's an issue here both of building conceptions of what constitutes care from the bottom up. And that means, on the one hand, incorporating as wide as possible a set of voices into the discussion about what care is to start with. But also, it's not just a matter of devolving epistemic responsibility to people who are assumed to represent something. Like, okay, well, you can speak as a mother, you can speak as a white woman, you can speak as somebody who's middle class, because the risk of what happens, and this is something that Olufemi Taiwo teaches us in his work, is that the risk then becomes you devolve responsibility to the point where we no longer take it upon ourselves to think it's our job to think about beyond our own position. We become so entrenched in our own role that we're like, well, I only need to think about what matters to me. It's somebody else's job to think about race, class, gender, cissexuality, and so on. So I think there needs to be multiple processes. That this process of, yes, meaningfully including voices in processes like public participation, but also this process of taking Kimberly Crenshaw's idea of thinking about the other sides of an issue, turning an issue around in your mind to ask the other questions, like as we're doing. This is a question of who is caring, what's been missed out, and actually making that a foundational part of how we do our thinking about care. Gracias. Yo, sobre el tema de la diversidad, querría introducir, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero querría introducir una variable más, que esta mañana ha salido, ¿no? Que es la complejidad de los cuidados estos a gran escala, cuando, por ejemplo, el Mar Menor ahora está teniendo una personalidad jurídica. Quiere decir que es alguien que también podríamos decir que pertenece a nuestra familia, o por lo menos a una familia ampliada, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Izaskun cuando ha dicho que las categorías de los cuidados ya no pueden ser las de raza, la de si todos somos blancos y no podemos hablar, porque tampoco podríamos hablar por el Mar Menor, porque tampoco somos el Mar Menor. Pero hay un parlamento, hay una necesidad de alguna manera de tomar esta representación sin permiso, porque no se lo puedes preguntar, pero es que si no, no le haríamos caso como nunca le hemos hecho caso, ¿no? En cambio, sí creo que hay unas situaciones que son transversales y que son independientes de la cuestión del género, de la raza y de todo esto, como por ejemplo es el tema de la interdependencia que hemos hablado, de la soledad, incluso de la muerte, ¿no? Creo que los cuidados para la muerte
es un tema que afecta a la arquitectura, los cuidados de la soledad, excepto si te suicidas. Todos vamos a llegar a ese momento, seamos negros, blancos, hombres, mujeres, en silla de ruedas. Entonces, hablamos poco de cosas hasta que no nos llegan y siempre estamos en las categorías de siempre, de género, de raza. Por supuesto que el discurso que tenemos aquí es un discurso súper occidental, porque ahora mismo nuestras mujeres de Egipto, de Afganistán y tal, están metidas en su casa con un burka y vale, no tiene ningún sentido nada de lo que estamos diciendo. Pero creo que tenemos que seguir de alguna manera, si estamos hablando de la vanguardia, avanzando desde el punto de vista donde nosotros estamos ahora y que implica mucho más de lo que nosotros estamos viviendo y que esperemos que alguna vez, o sea, no somos ejemplo, no somos prototipo, pero hay como batallas que están ganadas y que lo hemos dicho, es que la arquitectura está unida a la ideología y los cuidados está unido a la arqueología, a la arquitectura y está unido a la ideología. Por eso es porque los cuidados no puede ser una cuestión ética, sino una cuestión política. Y claro, la diversidad forma parte de ese constructo, ¿no? Pero yo creo que está bastante claro que hay muy poca diversidad. There's very little diversity in architects and architectural spheres, dialogues and work. And I think that this is very obvious when you move yourself around other kind of areas. Like if you talk about art, if you talk about the colonial issues, if you talk about, I mean, everything changed. Not only everything changed, but also whatever you're going to tell them about the city, probably they're going to take it as something suspicious because their voices are not represented. We don't think enough about other models of families, for example. We do not think about what happens with single mothers, for example. And I do think that care is mainly an issue of class. I mean, you only have to go to upper classes and you see that mothers don't need to exercise these actions of care. There's plenty of people who can do that for them, no? With the elderly, exactly the same thing. I do think that the caring sensibility is not necessarily inherently from the female at all. I mean, you have to care in order to develop it somehow, no? So I do think that there's an issue about care, there's an issue about class that we forget about, and there's an issue about diversity that it's really shocking sometimes when you move you move yourself in other areas as well. Okay, the second question is about communication, and I would like to start with you, Atsu. Maybe you want to say something about that. I do have the impression that if language doesn't change, nothing will change at all. If we don't change how we communicate things, nothing will change at all. I do think that in architecture we're especially very pragmatic, very straight to the point, very tough sometimes as well. Not always, of course, there's exceptions, but they're very tough sometimes as well. And I do think that if we don't change how we communicate to the general audience, but also among ourselves, nothing will change. There's a specific speed of the architectural production, for example, that is almost impossible to follow if you are a mother, for instance. No, just starting with only that. No? So, since you are the director of the Master of Architectural Communication, of course, the other guests as well, if you have seen any change, now the issues of care are somehow so strongly appearing somehow, do you see any change in communication and language? Can we think about other futures in terms of that? Bueno, esto es obvio, ¿no? O sea, las palabras son las que forman el imaginario y si no ponemos nuevas palabras y quitamos otras, nunca podremos hablar de algo que se sitúe en la vanguardia. Pero creo que el propio hecho de que pongamos la palabra de cuidados ahora mismo en el medio del debate, ¿desde cuándo estamos hablando de cuidados? O sea, desde hace nada. A lo mejor las que seáis muy jóvenes se os ha olvidado, pero yo cuidados, ¿qué llevamos hablando? ¿10 años de cuidados? Y en los últimos 2 parece que hablan de cuidados. ¿Habéis visto lo que ha pasado después de la pandemia? O sea, FNAC, Sephora, todo el mundo, el gobierno nos cuida, las tiendas nos cuidan, Telefónica nos cuida, Iberdrola nos cuida. Ha pasado tanto que la palabra cuidados ha perdido ya toda su validez y estamos teniendo que buscar otras palabras que la sustituyan porque cuando de alguna manera las palabras no tienen una connotación ideológica, esta mañana lo decía alguien que estaba aquí, ¿no? Y no queda claro a quién están vinculadas, el mercado las coge. Donde no hay una ideología clara, el mercado ¡pum!, te lo pilla.
Y el mercado ha encontrado en la palabra cuidados, yo estaba, ¿dónde estaba? En el hotel hoy, esta mañana, ¿lo has visto? Estábamos desayunando y en el mantelito ponía, te cuidamos. Hombre, perdona, me estás dando de desayunar, no me estás cuidando, ¿no? Entonces, todo el mundo me está cuidando todo el día, todo el mundo. No, perdona. El cuidado es un tiempo, y es un tiempo que las mujeres hemos dado gratuitamente. Ahora me vas a dar cuidado pagando, vamos a ver cuáles son los términos. Entonces, tienes toda la razón, las palabras hay que inventarlas. El problema es que tenemos esa inercia, como si dijéramos, a hablar un lenguaje que cuesta mucho cambiarlo. Yo, por ejemplo, pues Izaskun, que me conoce más, yo siempre hablo en femenino en mi clase y a nadie le extraña, pero es que somos el 65% somos mujeres. Entonces, yo no me identifico con una persona que desde luego dice hombre queriendo decir ser humano, y cuando lo dice, pues me voy porque no va conmigo. Pero es que hay muchas personas que insisten en seguir introduciendo la palabra hombre en lugar de hablar de un ser humano o en lugar de hablar de mujer. Entonces, por supuesto, fundamental. O sea, la primera vanguardia, y de hecho por ellos tenían esos manifiestos, ¿no? Y ha sido tan bonito los manifiestos de esta mañana que hablaban de la empatía llevando al amor. Es que es fundamental, ¿no? Go on. Yeah, I mean, I think in some ways that wasn't necessarily a question that's directed to me, because it seems to be about what's happening within architecture itself, and I'm more an interested sort of outsider rather than somebody who is immersed in that culture. But the one thing that I would say is that, of course, words are plastic, that the meaning of words change. So there's potentially a dual process, which is we might change the words that we use, but the words that we use might also change, because they accumulate new senses. Things stick to them. They pick up ideas. They pick up connotations, and you have to sort of be constantly watching language as it kind of grows socially and organically around you. So that's one kind of point. But also, I think one example of that is that the pandemic has given old words new weight. So I think the idea of care, it obviously is an age-old word. It's been crucial to the feminist agenda for such a long time, going back to my mother's feminism and well beyond. But it's become a particularly sticky idea right now because of the crisis that was so sort of widespread, that was become an issue in people's lives in ways that it hadn't before. So healthcare in the most obvious sense, but also with the sort of the widespread practices of lockdowns, this new sense of the problems of care being brought home in a particularly acute way. Because we've talked about the second shift for decades and decades, this idea that typically women go off and do waged work and then do an extra shift of unwaged care. But during the pandemic, for those people who were fortunate enough not to be classed as essential workers and being forced to go out and deliver food, stock shelves, take care of people in the emergency wards, actually the second shift became a simultaneous shift, because it was both temporarily and spatially happening at the same time, taking care of children and trying to do waged work in your own space. So there was this transformation of what constituted people's understandings of care. So to some extent, this moment is a prime one for having these kinds of conversations, because we're still feeling the after effects. So the word has the opportunity to be able to do things that it wasn't able to do before. I've been talking about care for a substantial part of my career, but suddenly those conversations feel like they have a new urgency. And they also, I think, are a little bit more holistic in the sense that it's not just reproduction or production. It's not just unwaged work or waged work. There's this growing understanding that those things come together, and that the conversations we're having about the shorter working week are simultaneously conversations about care, and that those things cannot be forcibly separated, because in the end it is our lives as a whole, and that is our time. Our lives are our time, and yeah, so that would be my point.
Creo que pues, tenemos tiempo para abrirla al público y pedirles alguna pregunta si tienen. No sé si se oye el micro. ¿Alguna pregunta? ¿Observación? ¿Queja? ¿Ahora o nunca? Se ha ido. Estaría muy bien que hubiera preguntas. Yo soy un poco pesada y si no empiezo a sacar como el de la camiseta verde y el de... Es que es un poco la naturaleza de este evento, tiene que ver con precisamente encontrarnos con vosotros. Así que se queda un poco incompleto. Si no... Yo sé que mogollón de veces hay como ganas, pero porque nosotros estamos como 50 centímetros más arriba y hay una distancia, da más vergüenza. Pero de verdad estaría muy bien que preguntarais algo y que intervinierais. Lo digo para lanzar. Si no, hacemos el clásico de la camiseta verde. Yo siempre es jersey o camiseta verde, pero es que hay un chaval que me está poniendo ya la cara como de no, por favor. No tenía para nada pensado preguntar, pero bueno, nosotras somos de Canarias, geógrafa y arquitecta, y en Canarias estamos viviendo un momento súper especial, para bien y para mal, con todo esto que comentaban de la comunicación, ¿no? O sea, estamos viviendo, y en relación con lo que comentaban del Mar Menor, una gestión del territorio totalmente colonial, histórica del turismo, ¿no? Y al mismo tiempo como un cambio cultural muy fuerte y muy esperanzador, que por supuesto di por hecho que no ha llegado a Barcelona y Madrid, ni a la península, porque Canarias está como muy lejos y pareciera que esa línea que hay en el mapa existe de verdad, esa que ponen para diferenciar que estamos tan lejos. Y sí como que me interesa esa parte de... quizás se van a seguir haciendo hoteles, pero en un corto periodo de tiempo, pero lo que sí que está claro es que el lenguaje y la importancia de generar estos espacios, ya sean digitales o físicos, está consiguiendo hacer que muchísima gente, independientemente de su condición y de todo lo que suceda, tenga los argumentos suficientes para plantarse. El otro día en una entrevista, la arquitecta Itziar González Virós decía que fue a hacer un proceso participativo en las Ramblas de Barcelona y que se encontró con que solamente vivían 55 personas en las Ramblas de Barcelona. Pues eso un poco también es lo que estaba pasando en Canarias y me parece como que estos espacios son importantes. Era, bueno, una reflexión. ¿Quién más se anima a participar? A mí sí me gustaría hablar un poco también, enlazando con la última pregunta, con las vanguardias, el lenguaje. Yo creo que las arquitectas tenemos muchas veces como una mala conciencia de que cuando las palabras las usa mucha gente es una mala noticia, ¿no? Es como, no, yo lo he oído decir en la escuela. No, bueno, es que la sostenibilidad ya de eso habla todo el mundo, así que ya no tiene sentido. Es como si las palabras tuvieran que ver con la originalidad o con el sello personal. A ver, el objetivo fundamental de un mundo que queramos construir más sostenible, más feminista, más equitativo, o los cuidados, es que sean una solución generalizada y de base. Entonces, pensar que es una mala noticia que todo el mundo hable de sostenibilidad y medio ambiente es ser memo, de verdad, ¿eh? O sea, yo esta sí la digo en masculino, memo. Entonces, por decir la primera cosa, yo creo que debajo de una palabra que empieza a generalizarse, evidentemente hay comercialización, hay capitalismo, hay muchas cosas, pero si sabemos construirlo, también hay un pequeño racimo de empezar a entrar en el grano fino. Debajo de cuidados hay muchas cosas. Hay apego, hay derechos civiles, hay género, hay construcción de lo colectivo, hay muchas cosas. Igual que debajo de medio ambiente hay economía circular, hay decarbonización, hay cambio climático. Bueno, hay muchas palabras que hemos aprendido a construir paulatinamente y hemos empezado a diferenciar ese grano fino. Yo creo que ese grano fino es muy importante. Entonces, cuando tú dices queremos optar por una política distinta y queremos tener un horizonte político distinto, lo que estás diciendo es, precisamente, la sociedad está más siendo capaz de entrar por el grano fino y no por el concepto más recalcitrante o más obsoleto o más institucionalizado, ¿no? Y las instituciones están siendo menos capaces de reconocer esa pluralidad, esta nueva vanguardia que se está produciendo en el bottom-up, al que también ha hecho referencia, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos una sociedad perfectamente preparada para lo que las vanguardias consideraron que era una grandísima invención todavía no solicitada. Todo lo que pueda pasar en una escuela de arquitectura, que es lo que tiene que ver con ocupar la calle, con hacer un edificio temporal, está sucediendo de facto y están siendo propuestas que estamos recogiendo cada vez que nos pondremos en contacto con una sociedad
que se ve interpelada y urgida a prácticas que se salen de los contextos y de los edificios y de los soportes y de las infraestructuras con las que les hemos dotado. Entonces, vamos, completamente de acuerdo contigo. Creo que Canarias es un sitio donde las restricciones de recursos son más que evidentes por la condición insular y por eso tenéis esa facultad inmensa los canarios de haberos opuesto al desarrollo como ha ocurrido en Lanzarote, de haber sido un poco esa política bottom-up que ha puesto límites a la clase política, ¿no? Pero que eso está sucediendo de facto. O sea, yo en general saco ideas más contemporáneas, más avanzadas, cuando hago participación ciudadana que cuando voy a un congreso de arquitectura. En parte por esa mala conciencia, ya digo, que es como no hablemos de medio ambiente, porque ya lo habla todo el mundo. Pues precisamente se trata de que todos hablemos de eso. Hemos dicho que todos sean feministas los que están aquí, ¿no? Vale, creo que estamos en el límite del tiempo y nada, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos en esta ocasión y muchas gracias por venir a todas vosotras y todos vosotros. Solo quería acabar con una interpretación de los cuidados que me encanta y me parece que está muy bien, que es los cuidados tienen que ver con la curiosidad por el otro. Y me parece que esto abre como un campo de reflexión grande y rico. Muchas gracias. ¿Me dejas que te rompa este cierre tan positivo? Por favor, esto por favor. está funcionando, ¿no? No, es que me he acordado de repente de dónde salió la palabra así como cuidadoras en modo total. Y las cuidadoras es el nombre que se les ha dado a estas esclavas domésticas que tenemos, que ahora ya tienen un contrato, es decir, que eran internas, esclavas legales en España, que vivían con una familia y cuidaban a los hijos de los padres y las madres que se iban a trabajar y tenían un día a la semana. Estas personas dejaron de llamarse chachas, muchachas, yayas y esclavas y se las llama cuidadoras. Es decir, por eso decía que mucho cuidado con las cuidadoras y con los cuidados. Y perdona que te he hundido esto del tan happy, siempre en la batalla, Cristina. No para nada. No, me refería precisamente a la falta de diversidad. O sea, to care, me parece que son muy buenas intenciones, pero si no vemos a quién nos referimos, y estos somos todos blancos, todos universitarios, todos, tiene muy poco futuro, ¿no? Muchas gracias a todos y totes.